A sus rostros, todo estaba oscuro. Creo que ya es diferente. Puedo observarles y es una grata oportunidad compartir con ustedes. Hermanos, vamos a leer el texto de capítulo 7, verso 15 al 17. Dice la bendita y santa palabra de Dios. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Samuel es considerado uno de los hombres más importantes del Antiguo Testamento. Él ejerció los tres oficios de mayor relevancia para el pueblo de Israel: como profeta, como sacerdote y como juez. Le he titulado a este mensaje el ministerio primordial. De estos ministerios que acabo de mencionar, ¿cuál será el primordial? Hay un cuarto ministerio y es la familia. Y es el principal ministerio que tenemos todos nosotros. Samuel significa Dios ha oído. Recordando cuando su madre le pidió una oración al Señor porque ella era estéril, y fueron contestadas sus oraciones, y en honor a esa respuesta ella le puso el nombre Samuel, del verbo shamá, que quiere decir escuchar. Escuchado por Dios también se puede traducir el nombre Samuel, escuchado por Dios. Samuel en todo el contexto bíblico es mencionado como un hombre grande. El Salmo 96:6 dice que él está dentro del cuadro de honor, como lo menciona Moisés, Aarón y Samuel. Jeremías 15:1 dice que Samuel era un intercedor, era un hombre de oración. Hebreos 11 elogia la fe de este líder impresionante de Israel. ¿Cómo imaginan físicamente a Samuel? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Habrá una imagen de Samuel? Bueno, obviamente una imagen especulativa de cómo sería Samuel. La Biblia no nos da detalles de su aspecto físico, pero tenemos algunos textos que pueden ayudarnos a imaginarnos cómo era físicamente. Yo encontré dos. Le he pedido a mis alumnos de homilética trabajar el método biográfico que contesta 20 preguntas para poder profundizar en un personaje de la Biblia. Y uno de los puntos es conocer su aspecto físico. Hay personajes que se habla de ellos, pero hay muchos que no. Como Samuel no se dice nada de él. Pero encontré dos textos que nos pueden dar un panorama de cómo sería Samuel físicamente. Yo encontré que tenía una condición atlética muy, muy fuerte, un hombre robusto. Cuando Samuel escuchó la noticia de que Saúl había desobedecido, la Biblia dice que él viajó desde Gilgal hasta Carmel, y estos son 23 kilómetros, y él ya era un anciano. ¿Tendría condición el hombre o no? Un hombre fuerte, un hombre atlético, siendo anciano. Imagínenselo en su plenitud, los 30, 40 años, ¿cómo sería? Muy fuerte. Hay un mapa que podemos poner, un mapa de Israel en tiempos de Samuel,
Él nació allí en Ramá. Nació ahí, su padre era Elcana, su madre Ana. Y todos los años de su ministerio él viajaba por todas las ciudades. 3 ciudades importantes donde ejercía su ministerio era Betel, Gilgal y Mizpa. Pero recorría desde Dan hasta Berseba. Era un hombre incansable, un hombre que constantemente llevaba el mensaje de la palabra de Dios a los pueblos, a las aldeas, proclamando el nombre poderoso del Señor. Era un hombre de Dios. Muchas gracias, hermano. ¿Qué le puedo cambiar? Muy bien. Samuel, cuando tiene el encuentro con Saúl y se da cuenta de que Saúl le perdonó la vida a Agag, rey de Amalek, ¿alguien sabe qué le hizo al rey? Lo mató, pero dice que lo cortó en pedazos, en pedacitos. Dani Saavedra, ese hombre ¿tendría fuerza en sus manos para hacer semejante cosa? ¿Cómo serían sus manos de Samuel? Muy rudas. ¿Alguien ha cortado alguna vez pollo, carne? Es difícil cortar, muy difícil. Y esto nos habla un poco de su complexión físicamente hablando. Y aunque esto es irrelevante, es importante de mencionar para conocer a este gran líder de la nación de Israel. Vamos a considerar a continuación los ministerios principales que ejerció el profeta Samuel. Lo acabo de mencionar, fue profeta, fue sacerdote, fue juez, y hay un cuarto ministerio que lo vamos a dejar al final porque es el que quiero resaltar en este día. Por eso le he titulado a mi mensaje el ministerio primordial. Comencemos viendo a Samuel como profeta. Fue tanta la influencia de Samuel en la nación de Israel que es considerado a partir de él el oficio de profeta ya como una vocación, como un ministerio. La palabra profeta en hebreo es naví, el que habla de parte de Dios. Eso significa profeta. En griego es profeteo, tiene la misma definición. Pero Samuel es el precursor del oficio profético. Y cuando hablo de oficio me refiero al que hablaba en el nombre de Dios, y la frase veterotestamentaria, así dice el Señor, es una frase de Samuel, porque él era un enviado de Dios, un hombre que Dios había elegido para hablarle a la nación, para hablarle a reyes, para ungir reyes. Era un hombre impresionante. Su educación, principalmente por sus padres, influencias en su vida, el sacerdote Elí. Y tuvo algo muy importante Samuel en la vida comunitaria de Israel. Él formó escuelas de profetas. ¿Pueden poner un texto, por favor? 1 de Samuel 19:20. Él fundó escuela de profetas. Los jóvenes recibían educación en estos lugares, eran instruidos y eran conocidos como los hijos de los profetas. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía ¿de qué? De profetas. ¿Qué más? ¿Qué? Que profetizaban
¿Y qué? ¿Y Samuel estaba dónde? Muy bien, a ver qué palabra dijeron aquí. Los presidía. Él era el maestro de ellos, él era el que dirigía esta compañía, esta escuela de profetas. Como profeta tuvo 10, excelente hombre. También se le llamaba vidente, vaticinaba, hablaba hacia el futuro, hablaba del pasado, del presente, hacia el futuro. Era un hombre de oración, un hombre de oración. Estamos en el capítulo 7 y podemos observar en esta porción (7:5): y Samuel dijo: reunid a todo el pueblo en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. ¿Era un hombre de qué? De oración. Era un hombre de oración. Verso 8, 7:8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Un hombre de oración. Lo dice Jeremías, un intercedor. Como sacerdote, dice la Biblia, vamos a ver el segundo aspecto, su ministerio sacerdotal. Y lo podemos ver en el capítulo 7, el verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Aquí está ejercitando el ministerio sacerdotal. El que preparaba los altares e intercedía por el pueblo. Su vida espiritual de Samuel era excepcional. Dice la Biblia que no dejó caer a tierra ninguna palabra de Dios. Dios puso su mirada en Samuel por la decadencia que había en el líder que en el momento anterior de él estaba, que era Elí, y sus hijos perversos. Y Dios levanta un hombre como Samuel para hablar la palabra de Dios. Dios siempre va a levantar en cada generación hombres y mujeres dispuestos a proclamar la palabra poderosa del Señor. En cada lugar, en cada región, Él siempre levantará hombres con vocación de profeta, con vocación de sacerdote, porque ahora dice la Biblia que somos un linaje escogido por Dios. Ahora nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no hay profetas o sacerdotes de oficio de este tipo, en el sentido sacerdotal. El ministerio sigue, el ministerio profético, a la luz del Nuevo Testamento. Pero ese ministerio, ese llamado de decirle al pueblo: así dice el Señor, viene un juicio sobre ti. Eso era un oficio impresionante. Como sacerdote fue influencia sobre los demás. Pudo establecer a los levitas y regular su organización. Era un hombre que tenía visión, que anhelaba lo mejor para su pueblo. Era un hombre incansable. Quisiera analizarlo ahora como juez. Como juez, nos dice así la Biblia, verso 7:17: después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y ahí juzgaba a Israel, y lo edificó allí un altar al Señor. Juzgaba a Israel. El tiempo de los jueces fue un tiempo que se le llama la teocracia.
tiempo donde Dios gobernaba a través de caudillos y de hombres. La teocracia terminó cuando viene la monarquía. En esa teocracia, Samuel fue el último que recibió directamente el mensaje de Dios para gobernar a un pueblo. Y como un juez, él era justo. Como juez, se preocupaba de las necesidades que había en la nación de Israel. Desempeñó un papel muy importante al establecer la monarquía, porque recordemos que el pueblo le demanda rey. Los ancianos le dicen: queremos un rey que nos lleve a la guerra como todos los pueblos de esta tierra. Como juez se levantaba muy de mañana, se iba a servir a la nación, regresaba muy tarde y todavía en su casa tenía un altar donde seguía sirviendo y adorando y glorificando el nombre del Señor. Y podríamos mencionar muchos puntos de los oficios que él ejerció, pero quiero meditar profundamente en el cuarto ministerio, que la Biblia no lo menciona, pero está implícito, y es el ministerio primordial. Es el ministerio de su hogar, su familia. Capítulo 8, por favor, acompáñenme. Dice la Biblia de la siguiente manera: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes que se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fue excelente como sacerdote, fue excelente como profeta, fue excelente juez, fue un líder excepcional, pero como padre tuvo una decadencia. Como padre tuvo un vacío. Como padre tenemos que tomar su ejemplo, y no para juzgarlo, sino para reflexionar. Vamos a meditar qué importante es el ministerio de la familia. ¿Cuál es la razón si era un hombre de Dios que predicaba todos los días? Era un hombre que exhortaba, que hablaba con denuedo. Era un hombre firme en sus decisiones. Era un hombre de convicciones profundas. Era un hombre grande, un líder poderoso, un líder que asentó bases. Y ya les mencioné en cuanto al oficio profético, en cuanto a lo sacerdotal, las leyes. En Crónicas dice que él reguló a los levitas. También hay porciones que podemos ver que él fue el primero que empezó a recaudar para construir un templo. Era un hombre visionario. Pero ¿qué pasó con su familia? Por favor, vuelvan a poner el mapa en la imagen, si me hacen el favor, hermanos. Y acompáñenme al capítulo 7, verso 15, donde iniciamos, verso 16 y 17. Juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal y a Mizpa. Todos los años. Era imparable, era implacable. Juzgaba a Israel en todos estos lugares. Pero fíjense que ahí no terminaba, hermanos. Observen que ahí no terminaba la jornada de este hombre. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Ahí no termina el trabajo del pastor. El pastor dice: no, yo tengo que seguir. Y el verso 17 dice que después volvía a Ramá
porque allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Hermanos, ¿quiénes vivían en su casa? Su familia. Quiero que imaginen a Samuel llegando del servicio, llegando de su servicio pastoral y en su casa edificando ahí un templo, un lugar de adoración, y seguía sirviendo a Dios. Y eso es algo que se elogia, pero que cuando hay una desproporción, un exceso, una de las definiciones teológicas que a mí más me gusta de pecado, del verbo hamartía, errar, en el griego dice que pecado es errar, hamartía. Una de las definiciones que a mí me gusta de pecado es exceso. Pecado es exceso. Es una bendición orar. Si alguien lo hace en exceso, en el sentido de descuidar su familia, gracias hijo, descuidar su hogar, ¿será pecado? Se vuelve pecado. Amar a nuestra familia es un deber y es una bendición, pero ¿podrá volverse pecado amar a nuestra familia? Hay ocasiones que hay un amor descomunal, desmedido, desproporcionado, desenfocado. A veces idolatra demasiado. Por eso pecado, en ese sentido de exceso, se puede entender que el exceso de servicio y del trabajo ministerial de Samuel lo llevó a una decadencia familiar. Vemos el activismo que tenía, el trabajo, y podemos elogiar, ese era un hombre de Dios porque todos los días estaba en el templo. Ese era un hombre de Dios porque siempre iba a todos los servicios. ¿Sí? La pregunta es, ¿y su familia? Hay un periodo de 20 años, según el capítulo 7, verso 2, cuando el arca del pacto es quitada de Israel por los filisteos. Hay un periodo de 20 años que no se sabe nada de Samuel. Él aparece después de 20 años. Desde el día que llegó el arca de Kirat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. 20 años. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿Qué creen que habrá hecho Samuel en esos 20 años que no se sabe qué hizo? Trabajo, servicio, actividad, labores, esfuerzos, lucha, entrega. Indudablemente Samuel, amados hermanos, en esos 20 años él estuvo con un exceso y una carga laboral, una carga en nombre de Dios. Y luego volvía a Ramá, donde estaba su casa, y volvía a tener culto ahí, volvía a tener servicios ahí. Samuel viajó por el país de extremo a extremo, ungiendo, orando por personas, hablándoles que se volvieran al camino de Dios, hablándoles de la idolatría, que dejaran a los ídolos. ¿Y su familia? ¿Dónde está el ministerio primordial que Dios nos ha dado? Podemos ganar todo en esta tierra, podemos ser los mejores empresarios, podemos ser los más exitosos deportistas, podemos ser los mejores oradores de este tiempo, pero si nuestra familia no está en el cuidado que Dios nos ha pedido, hay una decadencia terrible y traerá consecuencias. Hace unos días empecé a ver una serie de Arnold Schwarzenegger. Dura 3 capítulos y me llamó la atención porque en los
primeros capítulos, primeros dos, yo lo veía, escuchaba y lo observaba de sus logros que él tuvo. En el físico-culturismo él lo ganó todo, 3 veces campeón del mundo. Ganó premios Olimpia. Lo ganó todo, hermanos, todo. Él ya era millonario cuando comenzó a hacer películas. Cuando lo terminó de ganar todo, dijo: ya lo he ganado todo aquí en este ramo, voy a ir a hacer películas. También lo ganó todo. Sus películas fueron las mejores. Terminator, ¿cuántos se acuerdan de esa película? Hasta la vista. Así la vieron, ¿verdad? No os hagáis, hermanos, no os hagáis. Pero me llamó la atención que no salía su familia. No salía su familia ahí en las escenas. Él estaba sentado en un sillón con un perro y un burrito chiquito ahí, un pony creo. Y yo me preguntaba: ¿y dónde estará su esposa, sus hijos? No salía su familia. En el segundo capítulo él habla de cómo lo gana todo en el cine y cómo lo gana todo en la política. Él fue gobernador de California y dejó al estado en la cumbre en economía. Hizo una buena labor. Fue exitoso. Pero él en el tercer capítulo cuenta algo que a mí me llamó la atención. Y él dijo: pero fracasé como padre. Fracasé como padre. En el año 94 tuve una aventura, una infidelidad. Y en cierta ocasión en terapia con mi esposa y el terapeuta me preguntó si Joseph, un niño que la familia conocía, que se parecía mucho a él, si era su hijo. La terapeuta le dijo: tu esposa quiere saber si Joseph es tu hijo. Y dice que él no pudo contenerse y él dijo la verdad: sí, es mi hijo. Su matrimonio se destruyó. Sus hijos se decepcionaron. Ganó la fama, ganó el poder, ganó la economía, ganó el mundo. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo más valioso que Dios le ha dado? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el oro de esta tierra si el tesoro más valioso, lo más hermoso que tienes en tu vida y en tus manos es tu familia? Pelea por ello, lucha, esfuérzate y sé valiente. ¿Sabías que la Biblia dice que es de valientes el que tiene hijos, el que forma una familia? He meditado en estos días y es un mensaje que me ha lacerado porque tengo 4 hijos y son 4 saetas en mis manos, 4 flechas. Puedo ser excelente en lo que hago. Me encanta mi trabajo. Yo soy un pastor de oficio y me refiero en el sentido de que a mí me llena el poder servir, supervisar la iglesia, administrar la iglesia, enfocarme en el trabajo pastoral. Pero si todo eso es solamente para llenar una parte de mí, yo estoy en pecado. Amartía, exceso, pecado. Aquel actor de cine, aquel político, ahora vive solo, abandonado. La Biblia nos dice en el Salmo 126, por favor, me ayudan a buscarlo.
el Salmo 127, perdón. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar y comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, ¿no será qué? No será avergonzado. ¿Y sabes por qué dice no será avergonzado? Porque en este tiempo gobernaban, en esta época, los ancianos eran los que gobernaban la ciudad. Porque recuerden que los salmos no todos son del periodo de la monarquía. Hay salmos del exilio como el 126. Gobernaban los ancianos, y cuando habían problemas entre familias o cualquier problema del pueblo, los llevaban a la puerta de la ciudad, afuera de la ciudad, los sacaban y los juzgaban los ancianos. ¿Y qué pasaba con el padre que su hijo había infringido, que había hecho algo indebido? ¿Cómo quedaba el padre? Avergonzado. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando los que tienen hijos pequeños todavía, vas al kinder y te dan una queja, es que su hijo le jaló el cabello a la niña. ¿Cómo te sientes? Así como que es que su niño hizo esta travesura. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en manos del valiente. No serás avergonzado en el nombre de Jesús. Familias de comunidad de integración, si atesoras en tu corazón la palabra de Dios y la pones en práctica, no seremos avergonzados. Tu familia está en las manos de Dios, tu casa le pertenece a Dios. Tu principal ministerio es lo que Dios ha puesto delante de ti. Y ahora sí puedo decir firmemente, digo ahora sí porque con toda honestidad, años atrás, si me dieran a elegir qué hacer, porque el ministerio es tentativo. Pero ahora puedo decir firmemente, si me dieran a elegir entre mi servicio y mi actividad, mi familia, mi esposa, yo renuncio a mi actividad. Yo renuncio. Porque Dios me va a demandar, me va a pedir cuentas de cada flecha, de cada saeta que puso en mis manos. ¿Cuántos valientes hay en esta hora? Que Dios ha depositado flechas en sus manos. Tú eres el valiente que tira y que tensa el arco, y la flecha llegará a un lugar importante, y en gran medida por tu capacidad y por tu habilidad, por tus decisiones. Hay tres factores que dependen de tres factores que la flecha llegue a un blanco perfecto. El primero es el ambiente, el tiempo, si hay viento, si hay lluvia. El segundo es la hechura de la flecha, si la flecha tiene un buen material, se hizo bien. Y el tercer elemento, la destreza del tirador. De estos tres que mencioné, dos son nuestra responsabilidad: forjar bien nuestras flechas, forjarlos, enseñarles, instruirlos, estorbarles si ellos están en caminos equivocados. ¿Cuántos recuerdan al rey David? Un hombre grande,
poderoso, rey, tuvo la misma situación. Sus hijos, Absalón, Adonías, se rebelaron. Y viene el Señor y le dice a David: por cuanto no estorbaste el pecado de tus hijos. Padre, somos responsables de forjar esa flecha y de tensar el arco. La destreza que hay en ti no depende de ti, viene del cielo. Por eso en este día le decimos: Señor, pon en nuestra vida ese entendimiento, esa gracia de tu Espíritu Santo para poder cuidar del rebaño pequeño que me has dado. Mi preciosa familia, mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro hogar. Se cuenta la historia en cierta ocasión de un padre de familia que quería darle una lección a su hijo. Una familia acaudalada, ellos vivían en una colonia pudiente, y quería enseñarle a su hijo una lección: que las cosas cuestan, que las cosas se ganan. Así que decidió llevarlo a un lugar lejano, a una granja donde había gente en pobreza, y ahí pasaron 2 días conviviendo con esa familia, comiendo de lo que la familia les daba. Y cuando terminaron de esa actividad y regresan a su casa en su camioneta de lujo, el hombre le dice a su hijo: hijo, ¿qué aprendiste de esta experiencia? ¿Te has dado cuenta cómo vive la gente en extrema pobreza? Y le dice el hijo: sí, aprendí muchas cosas, papá. Primero, que nosotros tenemos un perro, ellos tienen 20 perros. Nosotros tenemos una alberca muy hermosa, ellos tienen un río. Nosotros tenemos lámparas importadas, ellos tienen el cielo cubierto de estrellas. Nosotros tenemos un patio espacioso, pero llega ahí una barda. Ellos tienen campo abierto. Aprendí que ellos tienen tiempo para hablar, para convivir, para platicar. Aprendí que probablemente un día vamos a poder llegar a ser tan ricos como ellos. El hombre se quedó impactado, porque la lección no fue para el hijo, sino fue para él. Si Dios nos ha dado en esta hora la bendición de haber considerado 4 ministerios, indudablemente podemos decir todos que lo más importante fue y es la familia. La familia, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la familia? ¿Alguien sabe de dónde viene? Viene de la mente de Dios, del corazón de Dios. Muy bien, viene de la mente de Dios. ¿Qué es la familia? La familia es uno de los tesoros más importantes de todos los pueblos y el patrimonio de la humanidad. Su origen viene desde el Génesis y antecede a toda institución. Necesitamos instituciones porque nos ayudan en sociedad, pero la familia es la institución, una institución completamente única, porque responde a una necesidad única. ¿Cuál es la función de la familia? ¿Sabes cuál es la función? Integrar lo no visible a lo visible. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de que los hijos salgan a la sociedad a ejercer sus carreras, sus profesiones, ellos tienen una preparación. ¿En dónde? En la casa. La familia es la única institución que provee estos elementos. Por eso es la más importante. ¿Cuántos glorifican a Dios por la familia? Familias victoriosas, familias unidas, es lo que Dios está buscando. Familias de intercesión y familias comprometidas, es lo que Dios está pidiendo nuevamente a esos valientes que quieran tomar el arco y la espada y pelear la batalla, luchar en contra del enemigo. Se necesita ser valiente, no valentón, valiente. No cualquiera le entra, por eso hay muchos divorcios, cantidad, porque no todos han comprendido
esta responsabilidad tan grande, pero es una bendición. La familia prepara al hombre. La familia equipa, fortalece, de lo no visible a lo visible. Dios nos ha dado la oportunidad de haber meditado en esta hora en la vida del profeta Samuel. Y quiero preguntarte, si me ayudan con el piano, por favor. ¿Cómo está nuestra casa? Dios siempre levantó hombres decididos. Siempre. Dios siempre levantó hombres valientes. ¿Cómo no recordar a Josué, a punto de morir, 110 años, y llama a su pueblo y le dice, capítulo 24, ¿les parece mal servir al Señor? Porque yo y mi casa, diga conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Que tu proyecto de vida no sea hacia afuera. Que tu proyecto de vida no esté en la vanagloria de este mundo. Que tu proyecto de vida sea tu ministerio esencial, principal. Es que quiero ser un gran abogado, gloria a Dios. Quiero ser un gran médico, gloria a Dios. Pero sé mejor un buen padre. Un hombre se llenaba de orgullo presentando los diplomas de sus hijos y decía: mi hija tiene una maestría, un doctorado. Mi hijo está en Francia estudiando esta carrera. Y el hombre que lo escuchaba le dijo: te agradezco mucho la consideración de darme todo este currículum de tus hijos. ¿Tus hijos son misericordiosos? Se quedó callado el hombre. ¿Tus hijos son tolerantes? ¿Tus hijos son bondadosos? A veces nos preocupamos más por lo que está afuera y queremos cubrir ciertas expectativas y estereotipos que el mundo nos dice que cubramos, en todos los sentidos. Pero no, los hijos de Dios tenemos otra óptica de la vida. Los hijos de Dios no queremos ser los mejores empresarios, y no digo que no sea bueno, gloria a Dios por los empresarios, porque ellos aportan a la obra de Dios. Gloria a Dios por los médicos, por las carreras, por la ciencia y la tecnología, pero todo eso está por debajo del valor precioso de la familia. No se compara al regalo de Dios para la humanidad. Y es en esta mañana que el Señor nos llama a todos, principalmente a mí, a pelear por la familia. El diablo quedará avergonzado. Yo sé que hay muchos hermanos aquí que sus hijos no están aquí porque decidieron no estar aquí y están angustiados porque ya no les obedecen. Yo sé que hay muchas familias que en este momento están pasando por una crisis familiar. Dios te ha traído y Dios te ha hablado. Sé fuerte y valiente. No temas, no desmayes. El Señor te va a dar la fuerza para pelear tu batalla. Él te va a dar la herramienta, porque no es por nosotros, no a nosotros, Señor, sino a ti toda la gloria. Tú eres el que puede hacerlo en mi vida. Tú eres el que puede hacerlo en mi casa. Tú eres el que el sostén de mi familia.
Samuel pasó a la historia como un gran reformador, como un gran estadista, un líder, pero también pasó a la historia como un pésimo padre. Le dolió en su corazón a Samuel. Él era el pastor, hermanos. Él era el pastor de Israel. ¿Y sus hijos cómo le salieron? En cierta ocasión, en un sepelio, había mucha gente congregada ahí, porque había muerto un gran pastor, un líder que había fundado cientos de iglesias. Había mucha gente en el sepelio, y de repente escucharon un hombre borracho y drogado que caminaba entre las personas y le decían: callen a ese borracho, callen a ese andrajoso, ¿por qué se metió al sepelio? ¿Qué falta de respeto? Alguien dijo: es el hijo del pastor. Aquel joven tambaleándose llegó al féretro y le dijo: ayudaste a mucha gente, oraste por mucha gente, pero nunca lo hiciste por mí. Hablar de estos temas es muy sensible, porque todos tenemos familia. Hablar de este tema es duro, porque hemos sido a veces ingratos con nuestros padres. A veces somos malagradecidos. A veces quisiéramos volver al Antiguo Testamento, cuando el hijo era rebelde y contumaz. ¿Qué se le hacía, hermanos? ¿Cuántos quieren volver a esa época? Cuando el hijo era rebelde, se le sacaba. Esta es la generación que ha entrado en una anarquía. Se necesitan hombres y mujeres valientes que hagan un pacto, un compromiso con el Señor, en el nombre de Jesús. Póngase sobre sus pies, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a decirle a Él: yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Dígaselo. Para que crezcas tú. Díselo fuerte. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Ayúdanos, Señor. Y habitar en tu presencia. Danos la fuerza, amado Padre Celestial. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré Más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo.
crezcas tú. Señor, danos la fuerza, ayúdanos. Samuel te amaba con todo su corazón. No fue un pecado deliberado, pero fue un pecado. Probablemente lo que haces, a lo que te dediques, lo haces de buena intención, porque quieres darle lo mejor a tu familia, quieres ser el mejor proveedor, que tengan los buenos, unos tenis de marca, que tengan un buen equipo. Pero recuerda que hay algo más importante que eso: que tus hijos sean forjados como aljaba, como una flecha en manos del valiente. Que podamos en este día decirles: Dios, ayúdame, ayúdanos, danos ese entendimiento, que tu Espíritu Santo nos lleve a formar hogares fuertes, iglesias fuertes, comunidades fuertes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. ¿Cuándo empezó el mensaje o cuándo empieza el mensaje? Ahorita que se vaya Pedro con su esposa y que nos vayamos de ahí, de aquí, ahí empieza el mensaje. Ahorita escuchamos, pero para ponerlo en práctica es saliendo de aquí, ¿sí? Ahí verdaderamente tiene sentido el mensaje, porque si nada más venimos y nos llenamos de información y no ponemos en práctica, entonces carece de sentido. Espero que vayamos a poner en práctica esto, hermanos. Nuestra familia es de lo que primero nos va a pedir cuentas Dios. No nos va a decir cuando lleguemos a su presencia: ¿cuántos le compartiste el evangelio? ¿Cuántas iglesias abriste? ¿Cuántos sermones predicaste? Nos va a preguntar Dios: ¿y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Dónde están? Yo te los di a ti para que los cuidaras. No, Señor, pero yo me dediqué a la obra y ahí te los encargué a ti. No, yo te los di a ti para que tú los cuidaras. Así que pongamos en práctica esto. Estamos despedidos. Dios les bendiga. La rifa.